Primero, saludar que la señora asambleísta Ana Galarza se encuentra aquí. Me parece penoso que los otros dos interpelantes no estén aquí, también defendiendo las pruebas de cargo que ellos han presentado, argumentando por qué deberíamos censurar a una ministra y defendiendo lo que ha presentado a la Comisión de Fiscalización, ¿no? Me parece a mí penoso, no es correcto. Estamos hablando de un tema muy grave para el país, que es estos racionamientos que aparentemente van a volver a las 10, 12 y 14 horas que ya vivimos de un gobierno que no ha hecho las cosas como debería. Entonces, por un lado, felicito a la asambleísta Galarza. Por otro lado, debo decirle que con esa pasión que está argumentando hoy día que debería censurarse a una ministra por un trabajo que no se hizo en el tema eléctrico, esa misma pasión nos hubiera gustado que demuestre cuando tuvimos que censurar a la ministra Palencia, y ahí nos dieron los votos para censurar a una mala ministra que nos tiene sumidos en la inseguridad. Eso lo dejo sentado y me preocupa. Hay algunas cosas que sí hay que reflexionar sobre el problema que está viviendo el país, y hay cosas que hay que decir en este contexto, señor presidente. Por ejemplo, hay que decir que ya no solamente se puede hablar de una supuesta culpabilidad de la señora Andrea Robo, hay que ya hablar a que en realidad los culpables de todo este proceso son el gobierno nacional, porque la información que nos envía la señora Robo es claro que ella informó oportunamente a otras autoridades de lo que estaba pasando. Informó al señor Arturo Félix Wong. En ese momento él era el secretario de la Administración Pública. Es decir, hablarle a él era como hablarle al presidente. Entonces, no solamente se puede decir que si vamos a censurar a una ministra, si vamos a pasar un informe, se puede hablar solamente de ella. Tenemos que hablar de todos los que conocían la crisis y que la usaron como chivo expiatorio para no perder el proceso eleccionario que se venía a continuación. Eso lo tiene que saber el pueblo ecuatoriano. No le informaron de la crisis que se presentó en marzo y en abril porque venía una consulta popular el 21 de abril y no querían perder esa consulta popular. Es decir, le hicieron daño al pueblo ecuatoriano para que no se prepare para lo que se venía porque habían cálculos electorales. Eso hay que decirlo y eso el pueblo ecuatoriano lo tiene que saber. También informó en la carta la señora Andrea Robo que toda la información la conoció también el ahora ministro Sensi Kotugui. En ese momento tenía otro ministerio, en este momento está en otro puesto. También conocía a él, conocía a Arturo Félix Wong, conocía a la señora Mónica Palencia y conoció el mismo presidente de la República. Pero no solo eso, en el video que no quiso pasar completo el presidente encargado de la comisión, el asambleísta Luis Alvarado, que fue solicitado por mí como prueba nueva, como prueba de oficio, y que no quiso pasar la hora y media de la sesión que escuchamos el día de ayer, ahí ya sabemos con claridad que también el que se encarga de la cartera de Estado, el ministro Luque, conoció perfectamente cuál era el plan. Sabía cuál era el plan, sabía la gravedad de la situación. Y yo no sé, pues, si aquí estaban realmente esperando a que salga la ministra Robo para ellos continuar esa gestión. Y debo decir las cosas como son, porque el pueblo los tiene que saber. Ese primer bloque de energía de 241 megavatios que la ministra los había planificado, no se les entregan a unas empresas y se le entreguen a otra. Hay una denuncia muy grave en contra de una empresa Progen, ¿verdad? Una empresa que no está dando nuevos generadores, sino generadores refaccionados que tenían que haber entrado el 5 de noviembre y que no entraron. Y eso hay que decirlo. Entonces, ¿será que se estaban frotando las manos para sacar a la señora Andrea Robo, para venir un nuevo equipo que conocía bien? Porque el señor Luque, el ministro Luque, que estuvo encargado de 4 carteras de Estado, estuvo en la sesión del 31 de enero, que la vimos al menos 30 minutos de esa sesión. 31 de enero, sesión extraordinaria de SELEC, en donde se conoce ya cómo la señora Robo le explica todo. Le dice, primero es un primer bloque, con este primer bloque no vamos a alcanzar, necesitamos un segundo bloque porque hay un aumento de la demanda, ¿verdad? Y de ahí ya desconocemos lo que pasó. Pero el señor Luque Lecaro, el actual viceministro de Energía Fabián Calero, estaban en esa sesión. Esto ya no es un problema de una sola ministra. Esto es un problema de un gobierno nefasto. Eso es lo que hay que decirle al pueblo ecuatoriano. Sabían. A mí también me hubiera gustado que comparezca la ministra Robo para preguntarle cuál era el proceso para la contratación del primer bloque de energía terrestre, como le llamaron, y ella ya no lo pudo cumplir. La fase, ella dice, esto se tiene que cumplir hasta agosto. Bueno, resulta que con su salida ya no se cumplió ni hasta agosto. Supuestamente se cambiaron las fechas y los primeros 50 megavatios de la central Quevedo tenían que entrar el 5 de noviembre y no entraron. Y no van a entrar, ni siquiera los 100 que tenían que ser instalados aquí en el Salitral. ¿Por qué? Porque sacaron una ministra y tenían que buscar un chivo expiatorio, le ponen un proceso de sabotaje y traición a la patria, que si ese proceso continúa, no solo debería estar ella, pues, porque también el señor Arturo Félix Wong sabía, porque también el señor Sensi Kotugui sabía, porque también el señor Luque sabía, y por supuesto que sabía el presidente de la República. Esa es la gravedad de este juicio político, que hay un gobierno que nos engaña, que por cálculos políticos no le dijo al país que se venían cortes
como también está ocurriendo en este momento, que por cálculos políticos nos llevaron a 14 horas sin luz. Y con todo respeto tengo que decirle, antes de hacer la pregunta a la asambleísta interpelante, que basta de mentirle al pueblo ecuatoriano. Ahora resulta que por la Constitución es que no ha podido intervenir el sector privado. Eso no es cierto, por favor. No le mintamos al pueblo ecuatoriano. La Constitución es muy clara. Siempre es posible la participación de los privados. Tanto así que teníamos un ministro que fue censurado por esta asamblea, el señor Santos Albite, que dijo que él no quería sacarle un dólar que dejó la Revolución Ciudadana. ¿Qué hizo el señor Guillermo Lasso el último día de su gestión? Entregó 714 megas de inversión privada, pues, el último día de gestión. El Aromo, Villonaco 3, Conolopus, Intillana Solar, Imbabura Solar, Ambisolar, Urcuquí, San Jacinto, Santa Rosa, Rosario. No le mientan al pueblo ecuatoriano más, diciendo que es porque no está la inversión privada y que por eso todo esto ha fracasado. No, son 3 gobiernos neoliberales que no han invertido en las termoeléctricas y que no sumaron 1 megavatio más. Los culpables de que en este momento estemos así. A esas termoeléctricas que deja la Revolución Ciudadana no les dieron mantenimiento. Y hay que recordar también aquí la comparecencia del ministro de Finanzas de este gobierno. Él comparece el 30 de mayo del 2024. Aquí nos informa el cruce de cuentas. En este documento lo puede pedir la ciudadanía, pueden buscar la sesión. El 30 de mayo del 2024 participa el ministro de Finanzas y nos habla del cruce de cuentas con Select y confiesa que le han quitado dineros. Por supuesto, no solo este gobierno, sino también los gobiernos anteriores de Moreno y los nefastos gobiernos. Y aquí nos dice, ¿por qué le tenemos que quitar dinero? Porque le tengo que cobrar la inversión de Coca-Cola Sinclair y la inversión de Sopladora. Oiga, eso es ilegal, señor ministro de Finanzas. Usted dejó a Select con 145 millones de dólares. ¿Usted cree que solamente con 145 millones de dólares se puede salir del conflicto, del problema en el que estamos? Cuando necesitamos mínimo 1000 megavatios. No se puede, pues, señor ministro de Finanzas. Eso hizo este gobierno. Eso hizo este gobierno. De manera ilegal comienzan a hacer un cruce de cuentas. Entonces, hay que decir las cosas como son, señor presidente, pueblo ecuatoriano que nos mira. Basta de decir cosas que no se ciñen a la realidad. Aquí no es culpa de una constitución. Aquí es culpa de 3 gobiernos corruptos y nefastos que no le dieron mantenimiento al parque termoeléctrico del país y que tampoco pusieron 1 megavatio más. El señor Guillermo Lasso el último día entrega estas concesiones. Ya las leí, el Aromo, son solares, son hidroeléctricas también, un bloque de 714 megavatios. Perfecto. Asambleísta Espín, perdón, te interrumpo, le quedan 2 minutos a su intervención. Perfecto, hago la pregunta y termino la reflexión. ¿Qué hizo el gobierno nacional con este bloque que entregó el señor Guillermo Lasso? Ni siquiera les dio seguimiento. De todos estos proyectos no hay una piedra. Ese es el gobierno nefasto que tenemos. La pregunta para la señora Anita Galarza. ¿Cuál es su opinión respecto a que la exministra presentó un plan de acción en enero, en el discurso, en el video que vimos ayer, en enero, para afrontar la crisis que se estaba desarrollando y que el primer bloque tenía que entrar en agosto? En el momento en que la sacan a ella, ese primer bloque se retrasa y recién tendrá que ser entregado en noviembre y en diciembre, y sabemos que eso no va a ocurrir así. ¿Qué piensa usted sobre eso? ¿Y quién cree usted que son los verdaderos culpables de la crisis de energía que estamos viviendo? Gracias. Señor presidente encargado, miembros de la comisión, asambleístas, invitados, interpelantes. Bueno, me hubiera gustado que en los argumentos del asambleísta Galarza se escuche algo más, porque con las 25 páginas de la ministra Robo, pues lamentablemente el país se queda con muchas dudas. Y entiendo que en la interpelación, la parte interpelante tendría que ratificar sobre esas pruebas, dar cátedra de qué se debe hacer o qué no se debe hacer, cuando nosotros tenemos 2 informes de fiscalización. Y esto no es cuestión de defender a una ministra. La ministra, si ha incumplido, pues tendrá que ir a juicio político. Pero clarito, los informes dicen que desde hace 7 años no se ha invertido en el sector eléctrico, así que no es en los últimos 10 meses. Así que también hay que hacerse cargo de lo que los gobiernos anteriores no hicieron. Hay que recordar que el ministro Arrosemena del gobierno Guillermo Lasso le retiró la plata que hasta ahora, ¿sí?, no se le puede devolver a Selec, ni se lo puede devolver a la CENEL. Y lamentablemente ese juicio político se quedó en el aire. Hay que recordar a los ciudadanos ecuatorianos que la deuda con la salud no es de hace 10 meses, ni hace 11 meses, ni hace 2 años. Si lo hubieran pagado a las dializadoras, si lo hubieran pagado a Solca, lo que le debían hace 10 años, hace 7 años, hace 8 años, en el gobierno sobre todo de Guillermo Lasso, donde no se pagó a los prestadores externos de salud, ¿sí?, donde no se invirtió un solo centavo en el mantenimiento del parque termoeléctrico, donde no se hizo un solo proyecto hidroeléctrico, donde se firmaron contratos faltando 3 días para que se vaya el gobierno, muchos de ellos que no tenían ni terreno, peor aún, las turbinas en el país, otra hubiera sido la realidad. Y no creo que el tema de la ministra Robo pase por un tema ideológico, pasa por una realidad, y que es en este momento no tenemos energía, así de simple. Así que hay que decir también las cosas claras, más allá de un discurso. Y los asambleístas, claro que sabemos actuar
con coherencia, ¿sí? Más allá de si pertenecen o no pertenecen a un partido político. Y por eso los dos informes de fiscalización de esta comisión ratifican lo que no han hecho los gobiernos, ¿sí?, anteriores. Y en esta comisión estamos revisando lo que la ministra ha presentado y creemos que en algunas cosas también se han dejado de hacer. También se han dejado de hacer. Escuché con sorpresa que se habla de Colombia y Perú, porque son países vecinos que están pasando el mismo problema con nosotros. ¿Pero por qué no tienen apagones? Primero, porque en Colombia cambiaron la constitución hace 20 años y contrario a lo que dice nuestra constitución, donde ellos dicen apertura total a la inversión privada en sectores como el eléctrico. Por eso el 75% de la energía generada en Colombia viene del sector eléctrico privado, ¿sí? Lo mismo pasa en Perú. Las buenas iniciativas hay que tomarlos en cuenta. Y ojalá la nueva ley que se aprobó en esta asamblea pueda ser aplicada lo más pronto posible. Quiero referirme rápidamente al tema de la ministra. La ministra ha mandado inclusive pruebas testimoniales, ha mandado algunos videos, ha mandado la carta. A mí me hubiera gustado que esté aquí la ministra, para que no solamente sean su palabra, como en un momento se lo digo, sino también responda a algunas inquietudes, porque si estaba todo listo, ¿por qué no se lo hizo? Va a ser muy complicado probar que si estaba todo listo, ¿por qué no se aplicó? Así que más que preguntas es solamente mi reflexión dentro de la comisión y claro que será parte de aquello el tema de que la ministra no ha decidido presentarse y prácticamente, salvo el documento y algunas pruebas que ha enviado, ha estado en ausencia en este juicio, señor presidente. Nada más. Yo creo que es lamentable que el actual gobierno no haya permitido que se ejecuten las alertas que constantemente se venían presentando desde distintas instituciones. Porque no solamente la ministra le puso en conocimiento al gobierno. Nosotros igual vimos el video donde funcionarios del gobierno estaban acompañando a la ministra y que estaban plenamente enterados de lo que estaba sucediendo y de lo que le iba a pasar al país. Lo que pasa es que hay gobiernos a los que no les conviene dar soluciones. Porque llega un nuevo gobierno y esas mafias que están enquistadas en los sectores se les acercan y les seducen. Y hay mafias que se mantienen lucrando de la ineficiencia del Estado. Y eso es lo que ha pasado no solo en este gobierno, lo que ha pasado también en el gobierno del supuesto Nuevo Ecuador. Es solo un lema, es solo una frase. Le escuchaba a la legisladora hablar de la ministra Palencia. Una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad. Yo soy de la provincia de Tungurahua. ¿Saben cuál es el peor año en materia de seguridad de la historia de mi provincia? El 2024. Este año. Hace poco incluso hasta un padre fue víctima de gente malvada que acabó con su vida y que le robaron sus pertenencias en su hogar y que después fueron a incinerar el vehículo del padre. Así está Tungurahua. Yo no creo que la ministra Palencia esté haciendo lo excelente y excelso en materia de seguridad. No dudo que sea una excelente abogada penalista, pero como ministra en materia de seguridad no lo ha hecho bien. Pero también póngase a pensar, legisladora Espín, que una de las causales del juicio político era el tema de la Embajada de México. Y nosotros hemos sido claros al manifestar que consideramos que el señor Glass tiene que rendirle cuentas a la justicia. Y ustedes saben que consiste un voto de abstención. El voto de abstención consiste en que está de acuerdo con una parte y en desacuerdo con otra parte. El voto en contra consiste en que está en desacuerdo en absolutamente todo, y el voto a favor significa que está de acuerdo en todo. Y el voto en blanco se suma a la mayoría, eso lo sabemos todos. Quiero decir, estoy consciente que en materia de seguridad este gobierno, más allá de la propaganda, lo que dice no es la realidad. Hay cientos de niños que en este año han sido asesinados. Y otra vez mi pregunta a los legisladores es: ¿del lado de quién están? ¿De las víctimas inocentes? ¿O del gobierno que no gobierna,
sino que hace campaña, incluso hasta con plata del Estado ecuatoriano. Populismo puro y duro, porque yo no sé si ustedes sepan, pero piensa regalar 96 millones de dólares. No quiere pagar diálisis, no quiere pagar quimioterapias, pero va a regalar 96 millones de dólares. Y está bien que se impulse a los jóvenes. Me parece perfecto. Pero creo que hay prioridades. ¿Cuál es la necesidad de dejar a los pacientes sin diálisis por este gobierno? ¿Cuál es la necesidad de este gobierno de dejarle sin energía al país? ¿Cuál es la necesidad de mentirle al país? ¿Y cuál es la necesidad de los asambleístas de gobierno de estar uniéndose a la mentira del gobierno? Yo quiero saber quién de los legisladores de esta mesa de fiscalización se le va a ocurrir decir que el gobierno no sabía de la crisis energética, viendo los videos donde están funcionarios de gobierno con la exministra Rojo. ¿Quién va a entrar en un estado de demencia y negar lo que sus propios ojos han podido ver en este proceso de fiscalización? Quisiera ver quién se atreve a tener el descaro de negar algo evidente, que el gobierno siempre supo y que solamente como chivos expiatorios decidieron acabar con la vida profesional de 22 personas que ahora tienen una denuncia en fiscalía. Porque algunos probablemente están pagando justos por pecadores. Mi pregunta es, compañeros legisladores, ¿se sienten bien con eso? Personalmente yo no me siento bien con eso. Porque creo que ninguna persona sana puede aupar injusticias. Y sería una injusticia que en este proceso de juicio político se pretenda decir que solo es irresponsabilidad de la ministra. No es solo irresponsabilidad de la ministra. La ministra sí fue una irresponsable y sigue siendo una irresponsable no presentarse a este proceso. Irresponsable con ella misma, irresponsable con el país, pero también el gobierno. ¿Qué informe será aprobado por esta comisión? El informe que mira hacia... El informe será aprobado por el grupo de legisladores que se hacen los desentendidos con la diálisis que no pagan. Yo le escuchaba al legislador Vela decir que el gobierno no paga diálisis porque los otros no pagaban. Entonces, como los otros no pagaban, está bien que él no pague y está bien que por otro lado regale 96 millones de dólares. Con todo respeto, creo que hay prioridades. Me parece que una prioridad tal vez son las diálisis para los pacientes renales, que si no se hacen diálisis se mueren, tal vez. Puede ser. ¿Del lado de quién están? Esa es siempre la pregunta que me gusta formularme y formularles. Nada más. Muchas gracias. Realmente es lamentable las barbaridades por las cuales a veces uno tiene la obligación de escuchar. Ahora la culpa es de la Constitución. Ahora concuerdo con lo que dijo de alguna manera la compañera asambleísta Ana Galarza, en que bueno, si Lazo ni Lenín Moreno pagó las dializadoras, no es la responsabilidad del gobierno actual, aunque a pesar de todo esto pagó la deuda externa de unos 400, 500 millones de dólares, si mal no recuerdo. Un gobierno lastimosamente con todos sus ministros, es ministro y comenzando desde la cabeza, que es el presidente de la República, ha demostrado incapacidad, ha demostrado indolencia, ha demostrado una falta de coherencia con lo que manifestó durante la campaña y con lo que realmente ha ejecutado y ha gestionado, por decirlo así. No sabemos que no ha gestionado absolutamente nada dentro de ya el ejercicio de la presidencia. Es más, aprovecha una crisis eléctrica, aprovecha una crisis de sequía para satisfacer algunos bolsillos. Yo he venido fiscalizando la adquisición de los generadores de las soluciones térmicas para Quevedo, Salitral y Esmeraldas. Quevedo debía haber sido entregado ya el 5 de noviembre, Salitral debe ser entregado el 30 de noviembre y la central de Esmeraldas 2 tiene que ser entregada el 30 de enero. Estos plazos, el primero no se cumplió, el de Quevedo. El de Salitral tampoco se va a cumplir. Y el de Esmeraldas tampoco. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional, en una manera desesperada para supuestamente inyectarle generación al Ecuador, contrató cualquier cosa.
contrató con empresas como Progen, que por los conocedores y entendidos en la materia, saben que Progen es una empresa que se dedica a remanufacturar generadores usados. Y a pesar de que la propuesta que hizo Progen ante Selec a través de Termopichincha y Electroguayas manifestó que los generadores iban a ser de marca EMD, modelo 645, cuando la comercializadora autorizada para Latinoamérica certificó, de esta marca de generadores, certificó de que Progen no está autorizada para realizar la comercialización. Entonces, claramente, no va a contar estos generadores con las garantías. Ahora la ministra Inés Manzano, al ver que no se ha cumplido con los plazos determinados, suelta de palabra, ha manifestado que esto es culpa del huracán Milton. Pero los generadores ya habían estado en suelo ecuatoriano por lo menos 1 o 2 meses anteriormente. Ni siquiera las obras de ingeniería están listas en estas 3 centrales. Yo he presentado una noticia criminis ante la Fiscalía General del Estado, he presentado también una solicitud de que se realice un examen especial ante la Contraloría General del Estado, porque no podemos permitir que siga lucrándose a costillas del pueblo ecuatoriano, a costillas de la oscuridad que estamos viviendo y que nos han obligado a vivir este gobierno nefasto de Daniel Noboa y compañía. Y qué lamentable realmente que asambleístas que deben ser la representación del clamor popular sean alfombras de un gobierno que nos está destruyendo como país, que está destruyendo no solamente el presente, sino que está destruyendo completamente el futuro de estas generaciones y de las próximas generaciones. Entonces, por favor, ya basta ser alfombra de un gobierno que lo único que ha hecho es destruir el sueño, destruir el trabajo, destruir vidas, literalmente destruir vidas de los ecuatorianos. Señora, para no alargarme más, señora interplanta, asambleísta Ana Galarza, de acuerdo a lo manifestado por usted, las pruebas que se han presentado, y también, lastimosamente, la ministra Roa, que también tiene algo de responsabilidad en la crisis que estamos viviendo actualmente, sin lugar a dudas, no es exclusiva de ella, es responsabilidad de todo un gabinete inoperante, mediocre, corrupto, indolente, improvisado. ¿Cuál es su opinión, señora asambleísta, al respecto del plan que presentó la ministra Robo al inicio de su gestión para afrontar la crisis que se estaba desarrollando con respecto al estiaje para el mes de abril? Muchas gracias. Hasta ahí nomás mis preguntas, señor presidente. Bueno, en realidad mi opinión es que el país está a oscuras. ¿Qué más puede decir? Por más que se presenten planes que si no se ejecutan, ¿qué sacamos? Como se diría coloquialmente, abuelita pero muerta. Aquí lo que necesitamos no son papeles o palabras, sino acciones. Eso es lo que necesitamos. Y son acciones las que no hemos estado viendo en materia energética, que es el principal tema. Claro que de este tema se han desprendido otros temas que la coyuntura nos ha permitido observar con la crueldad del abandono del Estado frente a la sociedad. Pero el principal tema de este juicio, evidentemente, es el de materia energética. Y lo cierto es que se haya presentado 1, 2, 3, 4 planes. ¿Qué hizo la ministra? ¿Qué hizo? Le pidió al país que empiece los racionamientos para que no baje el nivel de agua. ¿Eso hizo? Tomó otras medidas de generación de energía eléctrica que sí hay en el país, es la cuestión de repotenciar, dar mantenimiento, no es que no hay. ¿Qué hizo? La respuesta es: el país estuvo a oscuras. Significa que algo no hizo, que no cumplió sus funciones. Pero aquí también hay que señalar que este juicio político nace por una denuncia que le ponen a la ministra y a 22 funcionarios más diciendo que ocultaron información al Estado. Y también se ha demostrado en este proceso que sí, que el Estado sí conocía. Eso es lo que yo quiero saber, si de esta comisión de fiscalización le van a lavar la cara al Estado que sí conocía, le van a mentir al Pleno de la Asamblea Nacional o intentar mentir, porque todos en el Pleno sabemos que el Estado sí conocía, pero lo más grave es, le van a intentar mentir a la ciudadanía y pretender hacerle pensar que pobrecito, chiquito, el Estado no sabía y es víctima y abrieron las compuertas de las hidroeléctricas. ¿Qué van a hacer? Eso es lo que yo quisiera saber, una vez que se vea cuál es el informe que va a aprobar la Comisión de Fiscalización. El informe donde le lavan la cara al Estado y dicen que el Estado ha sido lo más excelso, exquisito en materia energética y que no tenía ni idea. O un informe real, donde diga que el Estado siempre supo y que se puso a dar vueltas en círculos y que no supo qué hacer y ahora todo el país está pagando las consecuencias.